La humillaron y la echaron del asiento. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió en ese vuelo lo cambiará todo. No solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy. Y si te gustan las historias que te mantienen en vilo, compártelas y suscríbete porque esta es diferente a todo lo que has escuchado. Era la hora de embarcar para el vuelo 227, un vuelo nocturno transcontinental de JFK a San Francisco. Mientras los auxiliares de vuelo hacían las últimas llamadas y los compartimentos superiores empezaban a llenarse de suaves golpes y maletas al cerrarse, una mujer cruzó la puerta del avión cuya presencia no denotaba fama ni multimillonaria, sino que irradiaba algo mucho más excepcional. Una autoridad innegable envuelta en una calma absoluta. Se llamaba Ava Sinclair. Vestía una blusa de seda color crema, meticulosamente metida en un pantalón azul marino de cintura alta, una gabardina color caramelo colgada del brazo, y un bolso de mano minimalista en la mano, que probablemente costaba más que los salarios mensuales de la mitad de la tripulación de vuelo juntos, aunque lo llevaba como si fuera una simple ocurrencia de último momento. Ava se movió con precisión, sin prisa, ofreciendo ese tipo de gesto cortés que no invitaba a la conversación ni desalentaba la decencia al entrar en la cabina de primera clase y encontrar su asiento. 1A, primera fila, asiento de ventanilla. Un lugar que había reservado con semanas de antelación, no solo por comodidad, sino porque necesitaba el silencio para repasar sus notas. Iba de camino a pronunciar el discurso inaugural en una cumbre jurídica mundial, un momento que habría definido la carrera de la mayoría, pero para Ava era simplemente miércoles. Estaba sacando una carpeta marcada como borrador confidencial cuando la azafata, cuya etiqueta decía C. Whitmore, apareció a su lado con una sonrisa practicada que rozaba la sinceridad. «Disculpe, señora», dijo, con un tono que rozaba la condescendencia, oculto tras un refinado tono de atención al cliente. «¿Puedo ver su tarjeta de embarque?» Ava levantó la vista, ligeramente sorprendida, pero no ofendida. «Por supuesto», dijo en voz baja y serena mientras se la entregaba. Whitmore la examinó, con una sonrisa vacilante. «Es para primera clase». «Correcto». Hubo un instante, apenas un parpadeo, en el que algo cambió en la postura de Whitmore. Fue sutil. Una tensión alrededor de los ojos, esa microexpresión que solo se nota cuando se han pasado décadas, viendo a la gente mentir en los tribunales o intentar ocultar sus prejuicios tras la etiqueta de las juntas. «Bueno», dijo Whitmore con un entusiasmo forzado, «solo necesitamos confirmar un par de cosas. ¿Podría acompañarme un momento?» Hubo una pausa tan brusca que pareció cortar el aire, pero Ava simplemente recogió sus cosas y se puso de pie, ajustándose la correa de su bolso de mano, con cada movimiento sereno y deliberado, mientras la cabina de primera clase se sumía en el silencio, de esa forma específica en que la gente calla, cuando siente que un momento importante está a punto de ocurrir, pero tiene demasiado miedo de intervenir. Caminaron hacia la cocina. El silencio a sus espaldas se hacía cada vez más profundo. Whitmore se giró una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. «Puede que haya habido un problema con la reserva. Parece que ese asiento no está asignado a usted en nuestro sistema». Ava arqueó una ceja. Luego buscó en su carpeta y sacó un recibo impreso. «Quizás quiera actualizar su sistema». «Ya lo he comprobado», dijo Whitmore con la voz tensa. «Y me temo que ese asiento no es apropiado para usted». Ava no se movió. «¿Inapropiado en qué sentido?», preguntó, sin voz alta, sin a la defensiva, solo con la suficiente brusquedad como para marcar una línea en el aire. Whitmore no respondió. En cambio, señaló hacia el pasillo. «Hemos reasignado su asiento. Turista, 23B». Ava podría haberla retado. Podría haber exigido un gerente. Podría haber alzado la voz como tantas otras antes que ella, pero en lugar de eso, se detuvo con la mirada fija en Whitmore y dijo, «Muy bien». Se giró, caminó por el pasillo, pasó junto a los amplios asientos y las copas de champán, pasó junto a los pasajeros que apartaban la mirada, pasó junto al silencio que ahora parecía acusador. Llegó al 23B,
Se sentó en el estrecho asiento encajado entre un hombre que roncaba y una mujer ya dormida con una revista cubriéndole la cara, y sacó su teléfono. Se desplazó un momento, y luego pulsó un nombre etiquetado solo como S.C. Chambers. El mensaje era breve. Desplazada. Vuelo 227. Atender de inmediato. La expresión de Ava no se alteró. Guardó el teléfono, cogió su libreta de cuero y volvió a escribir, y así, el momento más tranquilo del vuelo se convirtió en el comienzo de algo imparable. Mientras los motores rugían al encenderse, y las luces sobre los pasillos se atenuaban en un tranquilo resplandor crepuscular, Ava permanecía sentada en silencio en el 23B, con una postura majestuosa a pesar del estrecho asiento. El zumbido del avión se mezclaba con el murmullo de las conversaciones en la cabina, pero en su mente, una silenciosa cuenta regresiva ya había comenzado, avanzando sin cesar hacia un punto sin retorno. No se inquietó. No levantó la vista, simplemente continuó tomando notas en los márgenes de un borrador legal que la mayoría de los pasajeros no entenderían si se proyectara en las pantallas de los respaldos. Sin embargo, la mujer a su lado no pudo evitar notar la quietud controlada en los movimientos de Ava, demasiado precisos, demasiado disciplinados, como alguien acostumbrado a dominar salas enteras, sin alzar la voz. Más adelante, en la cabina de primera clase, Claire Whitmore reía suavemente con una pareja de chalecos Patagonia a juego, sirviéndoles una segunda ronda de vino blanco, intentando distraerse de la opresión que le había invadido el estómago desde la conversación en la cocina. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto. Siempre confiaba en su instinto. Tuvo un mal presentimiento sobre esa mujer, desde el momento en que entró, demasiado aplomada, demasiado engreída, demasiado segura de su lugar. Claire llevaba 11 años trabajando en esta aerolínea. Había visto a todo tipo de gente intentar entrar en primera clase con engaños. Eso era todo, o eso creía. Pero en ese preciso instante, en lo profundo del centro de control de operaciones de la aerolínea, a casi 3.000 kilómetros de distancia, una alerta roja parpadeante acababa de aparecer en la parte superior de un panel de control interno. La activó un breve mensaje de un centro de comunicaciones federal vinculado a los protocolos de protección judicial, y tenía una sola instrucción: confirmar la reubicación del asiento de la pasajera Ava Sinclair. Cargo: juez. Corte Suprema. EEU. En cuestión de segundos, los teléfonos sonaban. Se activaron las alarmas de seguridad. Un protocolo de código comenzó a circular silenciosamente por los niveles de administración del vuelo, eludiendo las cadenas de mando habituales y llegando directamente a la bandeja de entrada de Alan Drake, el jefe de seguridad de la aerolínea, quien, tras parpadear 2 veces ante la notificación, llamó al director ejecutivo de la aerolínea sin dudarlo. Problema de embarque, dijo. Vas a querer ver esto. Es uno de ellos. De vuelta en el avión, Claire estaba recogiendo los vasos vacíos cuando Dennis, el azafato de mayor rango con más de 3 décadas de experiencia en el cielo y un rostro tallado por miles de kilómetros de aire, le tocó el hombro. Su voz era baja, pero tenía ese tono cortante, el tipo de tono que te indica que algo está a punto de cambiar. Tienes que venir conmigo. Ahora. Claire se puso rígida. Estoy en medio de... No, dijo Dennis con más firmeza. Ahora. La condujo a la cocina, donde el pequeño monitor incrustado en la pared acababa de encenderse con un mensaje del control de tierra. No era un informe meteorológico rutinario ni una actualización de turbulencias. Era una transmisión de video en vivo desde la oficina del director ejecutivo. Claire se quedó mirando, intentando ocultar el repentino temblor en sus manos. El hombre en la pantalla, el director ejecutivo Raymond Beck, no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus ojos solos podían romper el granito. Azafato Whitmore, dijo con una calma inquietante. Sacó a una jueza de la Corte Suprema de primera clase. Queda registrado. En pleno vuelo, Claire se quedó sin aliento. Yo no sabía quién era, señor. Solo. Ese, interrumpió Beck, es el problema. A sus espaldas, alguien le susurró al oído, y su expresión se ensombreció. No hable con ningún otro pasajero. No sirva otra bebida. Y no se mueva de esta cocina hasta que lo releven.
¿Está claro? Claire abrió la boca y luego la cerró. Asintió. Mientras tanto, en el 23B, el teléfono de Ava vibró suavemente. Lo cogió y leyó la palabra en la pantalla bloqueada. Recibido. Se permitió una leve sonrisa. Y así, la mujer que había sido escoltada fuera estaba a punto de convertirse en la razón por la que todo el comando de la aeronave se desplazó en el aire. La señal del cinturón de seguridad sonó con un timbre sordo, y los pasajeros que rodeaban a Ava comenzaron a acomodarse. Pidieron bebidas, hojearon el entretenimiento a bordo, o se quitaron los zapatos, como si la indignidad de los asientos estrechos pudiera suavizarse con un vaso de jugo de tomate y una comedia romántica. Pero en el 23B, Ava Sinclair permanecía tan quieta como 30 minutos antes, con los dedos apoyados ligeramente en el borde de su tableta, la mirada fija no en la pantalla, sino en el reflejo distorsionado de la ventana de plástico a su lado. No estaba enojada, no se dejaba llevar por emociones que desperdiciaran energía. Lo que estaba era calculando. En algún lugar sobre sus cabezas, por encima del zumbido de la cabina, los mensajes volaban a 30 y 6.000 pies entre la cabina y la torre de control. A través de canales cifrados y paneles parpadeantes, cada actualización marcada como prioridad 1, federal. En la parte delantera, Dennis regresó a la cocina, reemplazando silenciosamente a Claire Whitmore, cuya postura había pasado de erguida y presumida a rígida y mortificada, con las manos cruzadas como una colegiala, a la que hubieran pillado copiando en un examen final. «He recibido instrucciones», dijo Dennis en tono neutral, «para asumir todas las tareas de primera clase hasta nuevo aviso». Claire abrió la boca para protestar, pero entonces el monitor detrás de él volvió a parpadear. Esta vez no mostraba al director ejecutivo, sino a un enlace de la FAA con una expresión tan indescifrable como la de Ava. «Quédese aquí», dijo la voz con claridad. «No salga de la cocina. Su supervisor le espera en su destino». Dennis, que conocía a Claire lo suficiente como para comprender la tormenta que se avecinaba tras su silencio, simplemente cerró el cajón de servicio y regresó a la parte delantera con la gracia que solo se logra tras años de crisis de pasajeros, emergencias aéreas y escándalos administrativos. Pero para lo que no estaba preparado, para lo que ninguno de ellos lo estaba, era lo que vino después. Una campana resonó en el avión, pero no era la señal del cinturón de seguridad ni la del servicio de bebidas. Era un anuncio desde arriba. Del capitán. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos gustaría informarles de una corrección de asientos en nuestra cabina de primera clase. Disculpen la confusión anterior y estamos resolviendo el asunto». Un murmullo recorrió los pasillos como una ola rompiendo en la arena. Los pasajeros levantaron la cabeza, mirándose, preguntándose qué significaba corrección de asientos. Entonces, en un gesto inesperado, Dennis caminó por el pasillo de clase turista lenta y formalmente, y se detuvo junto a la 23B. «Juez Sinclair», dijo en voz baja, aunque la palabra juez resonó como un trueno en la fila de Ava, «si me permite acompañarlo de regreso a su asiento original». El silencio fue inmediato. Los pasajeros a su alrededor, que desconocían quién era realmente aquella mujer serena, se quedaron paralizados de repente, confundidos, y los susurros se extendieron como la pólvora. El hombre a su lado murmuró, «Justicia», en voz baja, y la mujer del otro lado se incorporó por completo, con los ojos abiertos, y una expresión que ahora revelaba reconocimiento. Ava se levantó sin decir palabra, recogiendo su bolso y su tableta con la misma calma con la que había descendido a ese asiento. Pero esta vez, no pasó desapercibida. El pasillo se abrió a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Las miradas la siguieron. Los teléfonos se alzaron sutilmente. Los susurros se multiplicaron. Al regresar a la 1A, la mujer del asiento de pasillo contiguo se acomodó rápidamente, ajustando su postura, consciente de repente de que había estado sentada junto a alguien con más poder del que la mayoría del país jamás comprendería. Ava se sentó, ajustó su bandeja, desbloqueó su tableta, y entonces, por primera vez desde el despegue, levantó la vista y estableció contacto visual con Dennis. «Gracias», dijo simplemente. Él asintió,
tragando saliva con dificultad. Le pido disculpas por lo sucedido, señora. No hace falta, respondió. La disculpa la dará otra persona, muy pronto. Y así, la mujer que había sido humillada en silencio en clase turista, volvió a sentarse tranquilamente en primera clase. Solo que esta vez, todo el avión sabía exactamente quién era y qué se avecinaba. Hay un silencio particular que se instala en la cabina cuando el aire cambia de dirección, no por turbulencias ni presión, sino por el restablecimiento de la energía. Y mientras Ava Sinclair volvía a sentarse en el asiento 1A, con las piernas cruzadas, la espalda recta y la tableta iluminada delante, ese silencio envolvió la sección de primera clase como una gruesa cortina de terciopelo. Nadie se atrevió a hablar, pero todos pensaban lo mismo. ¿Qué acaba de pasar? Al otro lado del pasillo, un hombre de unos 60 años que había pasado la mayor parte del vuelo bebiendo bourbon y fingiendo una siesta estaba ahora completamente despierto, con la mirada fija en Ava como si estuviera viendo la historia en tiempo real. Una pareja más joven susurraba tras sus manos, con expresiones entre el asombro y la culpa, porque lo habían visto. La habían visto caminar por el sendero de la vergüenza de vuelta al 23B, y no habían hecho nada. En la cocina, Claire Whitmore permanecía paralizada, con los brazos cruzados, el rostro pálido y los labios apretados en una línea tan fina que podría haber cortado el aire. Cada sonido a su alrededor, el tintineo de vasos, el crujido de las bolsas de refrigerio, el timbre de servicio parecía amplificado, como si se burlara de ella, una sinfonía de recordatorios de que su control sobre el avión se había desmoronado. Había intentado ser la guardiana de un espacio que nunca le perteneció, y ahora la puerta se había abierto de par en par, en su contra. La pantalla detrás de ella volvió a sonar. Esta vez, era una transmisión en vivo del director de comunicaciones de la aerolínea. «Prepárense para una declaración que se leerá en voz alta en la cabina», dijo el CCO con energía. «De acuerdo con la designación del juez Sinclair y en respuesta a un mal manejo del protocolo, emitiremos un acuse de recibo a bordo. El capitán ha sido informado». Claire se quedó boquiabierta. «¿Vas a leerlo en voz alta? ¿A todos?» El oficial no pestañeó. «Correcto. Con efecto inmediato». De vuelta en la cabina, el capitán McNulty dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo, y luego tomó el micrófono. Miró el papel que le habían enviado hacía apenas unos segundos. Una declaración corporativa que no tenía más remedio que entregar, y que, sabía, cambiaría el tono de este vuelo para siempre. Apretó el micrófono. La campana volvió a sonar. «Damas y caballeros, les habla su capitán una vez más. Nos gustaría abordar formalmente un error de servicio ocurrido anteriormente en este vuelo que involucró a la jueza Ava Sinclair. Un fallo de procedimiento resultó en la reasignación inapropiada de su asiento. Les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por el incidente y agradecemos su comprensión, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con la integridad y el respeto en todos los niveles de nuestro servicio». Silencio. Luego se oyeron susurros. Un hombre silbó levemente. Una mujer se agarró el pecho, y en el asiento 1A, Ava ni se inmutó. Simplemente pasó la página de su borrador legal y escribió una sola anotación al margen. La responsabilidad empieza en los pequeños detalles. Claire seguía mirando la pantalla de la cocina, intentando procesar la humillación. Pero sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando Dennis regresó. «Se le retira de sus funciones de servicio con efecto inmediato», dijo con una voz más comprensiva que antes. «El departamento legal está revisando las grabaciones. La junta directiva de la aerolínea ha convocado una sesión rápida». El corazón de Claire latía con fuerza en su pecho. «Va a demandar, ¿verdad?» Dennis negó con la cabeza lentamente. «No», dijo. «No tiene por qué hacerlo. Esto es más grave». Y así, lo que empezó como un insulto disfrazado de atención al cliente, se convirtió en un escándalo con consecuencias que volarían más rápido que el propio avión. Uno que sería noticia incluso antes de aterrizar. A 30.000 pies sobre las montañas rocosas, el avión ya no era solo un vehículo de viaje. Se había convertido en una cámara sellada de tensión creciente,
miradas entrecortadas y preguntas no formuladas, porque lo que había comenzado como una humillación silenciosa en el asiento 1A se había convertido en algo mucho más volátil, y todos los pasajeros podían sentirlo, como una tormenta formándose tras una pared de cristal. Ava Sinclair, sentada aún con la serena elegancia de alguien a quien no le molestan el ruido ni las disputas de poder, abrió su correo electrónico con un solo toque y encontró justo lo que esperaba, una copia digital de la declaración formal de disculpa de la aerolínea, aún no publicada en los medios, pero que ya circulaba entre los altos directivos, los enlaces judiciales, y ahora, ella, era larga, florida, llena de frases como profundo arrepentimiento, y no refleja nuestros valores. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente respondió con una nota que decía: por favor, eliminen el párrafo 4. Intenta explicar el error. Ya pasó el tiempo de las excusas, pero justo cuando Ava pulsó enviar, el tono del avión empezó a cambiar. Sutil al principio, como el cambio de dirección del viento. En clase turista, un hombre se levantó para ir al baño y se detuvo, mirando fijamente a la mujer que estaba a su lado. ¿Oíste el anuncio?, susurró. Es una jueza de la Corte Suprema. Unas filas más atrás, alguien exclamó: espera, ¿era ella? Pero ese no fue el cambio. No. El verdadero cambio comenzó cuando un pequeño grupo de pasajeros empezó a abrir sus teléfonos, no solo para cotillear o especular, sino para investigar. Una abogada de Chicago, en el piso 17A, empezó a susurrarle a su compañera de asiento el historial judicial de Ava. Escribió la opinión discrepante en Bellman contra Gulf Tech. Cambió la forma en que se juzgan los casos antimonopolio. Un joven en el piso 21C, con los ojos como platos, abrió un artículo. La jueza Sinclair critica la falta de responsabilidad de la industria aérea. Se quedó boquiabierto. Ya ha dictado sentencias sobre sus casos. Y entonces llegó el momento inesperado. La mujer en 3D, una consultora ejecutiva de cabello canoso, con una cicatriz en la mejilla izquierda y una voz que sonaba como si fumara puros, se levantó y caminó a lo largo de la cabina hasta el asiento de Ava. «¿La jueza Sinclair?», dijo, con la suficiente discreción como para parecer deliberada, pero con la suficiente intensidad como para ser intencional. Solo quería decir que vi lo que pasó. Y lamento no haber dicho nada. Ava levantó la vista, la observó un instante y asintió, tomado. Pero la mujer no se alejó. En cambio se giró lentamente y miró al resto de la cabina de primera clase. Todos lo vieron. No finjan que no. Y si seguimos dejando pasar momentos como este, nos convertiremos en parte de la máquina. El silencio que siguió fue ensordecedor. El hombre en 2D bajó la mirada. La pareja en 1C intercambió una mirada incómoda. Incluso Dennis, de pie a pocos metros con una bandeja en la mano, se detuvo. De repente, otra voz habló, esta vez desde el intercomunicador principal de la cabina, crepitante por la tensión. «Juez Sinclair», dijo la voz del capitán, «hemos recibido una directiva urgente de comunicaciones de la FAA. Ha habido un intento de violación externa. Alguien intentó acceder a nuestros registros internos de la tripulación de vuelo». Toda la cabina se quedó en silencio. Ava frunció el ceño. «¿Una filtración de datos?», preguntó en voz alta. «Posiblemente», dijo el capitán con voz entrecortada. «Te buscaban». Claire, aún en la cocina, palideció, porque ya no se trataba solo de una aerolínea. No se trataba solo de una violación de los derechos civiles. Ahora era un problema de seguridad nacional. Y así, la historia se destapó por completo. Porque en el momento en que todos pensaron que no podía empeorar, el vuelo se convirtió en un objetivo, y la mujer en el centro de todo ya no era solo una pasajera, sino un símbolo que alguien, en algún lugar, quería silenciar. Las luces de la cabina se atenuaron a un tono más suave, proyectando largas sombras sobre los rostros atónitos mientras los susurros daban paso al miedo, el tipo de miedo que te invade cuando te das cuenta de que ya no estás viendo una historia desarrollarse. Ahora formas parte de ella. En algún lugar del cielo sobre Colorado, el vuelo 227 acababa de cruzar un umbral invisible, y nadie a bordo, ni tripulación ni pasajero, podía fingir que todo seguía igual.
La voz del capitán se había desvanecido tras la estática del intercomunicador, pero la frase aún resonaba como un trueno en la mente de Ava Sinclair. Te buscaban. Los dedos de Ava se apretaron alrededor del reposabrazos, no por miedo, sino por cálculo. Se inclinó hacia adelante, tocó la pantalla y abrió un canal privado cifrado por protocolos de seguridad judicial, reservado para emergencias de importancia nacional. Al instante se abrió una transmisión de video, mostrando a un hombre trajeado en una oficina gubernamental en penumbra, con el rostro ensombrecido pero inconfundible. El comandante de los alguaciles federales Pierce no perdió el tiempo. Juez Sinclair, su presencia en ese avión no era de conocimiento público. Hemos confirmado que se intentó obtener sus datos de viaje sin autorización a través del sistema interno de la aerolínea. Creemos que esta filtración fue intencional. La voz de Ava era tranquila pero cortante. ¿Crees que fui el objetivo? No lo creemos, respondió Pierce. Lo sabemos. Mientras tanto, en la cocina, Claire Whitmore, aún rígida como una estatua, finalmente rompió su silencio y se volvió hacia Dennis, quien ahora parecía estar preparándose para más consecuencias. Esto no fue mi culpa, susurró. No sabía quién era. No podía saber que esto. Dennis la interrumpió bruscamente, con voz baja y fría. No tenías que saber quién era para tratarla con respeto. Ya no se trata de eso. Y tenía razón, porque ahora, tras las puertas cerradas de la cabina, el capitán había recibido nuevas órdenes del comando de la FAA a través de un canal encriptado. Protocolo Goldfinch. Asegurar la cabina. Prepárense para un aterrizaje no planeado si la amenaza se intensifica. Ava terminó su videollamada, bloqueó su dispositivo y levantó la vista justo a tiempo para ver a otro pasajero acercándose a su pasillo. No era un civil ni un miembro de la tripulación, un hombre de unos 45 años, alto, delgado, con un discreto auricular en una oreja. Juez Sinclair, dijo en voz baja. Soy el agente especial Rowe. No me conoce, pero llevo a bordo desde Denver un destacamento de protección discreto. Se suponía que no debían sacarlo de primera clase. La brecha cambió nuestra posición. Arqueó una ceja. ¿Entonces es mi sombra, señora?, respondió. Hasta que este vuelo aterrice, soy su escudo. De repente los susurros en la cabina se convirtieron en murmullos cuando otro pasajero, un hombre mayor con gafas gruesas y una laptop abierta, se levantó y preguntó en voz alta, ¿por qué nos desviamos de nuestro rumbo? El avión había iniciado un cambio gradual pero inconfundible de altitud y dirección. En los mapas del respaldo del asiento, su rumbo había cambiado. Ligeramente al principio, pero con la suficiente claridad como para que un ojo perspicaz lo notara. En clase turista, una madre abrazó a su hijo con más fuerza. En primera clase, un hombre se quitó los auriculares y miró a su alrededor. Claire, todavía confinada en la cocina, miraba con los ojos abiertos la pantalla de navegación en la pared. Ava miró al agente Rowe. ¿A dónde vamos? A una pista auxiliar en Nevada. Acceso restringido. La FAA quiere que nos quedemos en tierra antes de que ocurra algo más. Bajó la voz, fría como el acero. ¿Y crees que alguien en este avión inició la violación? Rowe no respondió. No tenía por qué hacerlo, porque mientras Ava observaba los rostros a su alrededor, observando a los pasajeros que antes la habían ignorado, ahora sentados en un silencio atónito, preguntándose si la mujer más poderosa del aire era un imán de amenazas, ya no la veían solo a ella. Vieron la guerra que representaba, y así, el vuelo ya no se trataba de servicio, ni de asientos, ni de protocolo. Ahora se trataba de supervivencia, confianza y la escalofriante certeza de que alguien en ese avión había intentado exponerla, y que tal vez aún no hubiera terminado. El cambio en la presión de la cabina no se debía al descenso, sino al miedo. Miedo real. Ese que viaja más rápido que el sonido y convierte cada tos, cada mirada, cada maleta sin reclamar en una posible amenaza. La voz del capitán se había silenciado desde que anunció la corrección de asientos, y ahora todo el avión volaba no solo por el espacio aéreo, sino por un corredor invisible de sospecha, el tipo de camino que lleva a la seguridad o al centro de algo mucho más oscuro. Ava Sinclair no parpadeó. Estaba sentada en el asiento 1A con las manos entrelazadas sobre el regazo, con una postura tranquila, pero su mirada había cambiado.
ahora más aguda, más fría, escudriñando con precisión judicial. Junto a ella estaba el agente Rowe, quien no se había movido desde que reveló su identidad. Su auricular crepitaba suavemente con comunicaciones que Ava no podía oír, pero que ya podía interpretar. Cada segundo que permanecía en silencio, solo confirmaba lo que ella sospechaba. Alguien a bordo había intentado comprometer el vuelo. Ya no se trataba de falta de respeto, ni siquiera de humillación. Ahora era una amenaza directa contra un juez en funciones. Rowe se inclinó. Intentaban cotejar su asiento con su lista de pasajeros. Creemos que el atacante está a bordo. Ava no se inmutó. Así que esto es una prueba. Rowe asintió. Alguien quería saber con qué rapidez reaccionaríamos y cuán vulnerables serían si se rompía el protocolo. Ava se giró lentamente hacia la cortina que separaba la primera clase del resto del avión. Entonces, volvamos a probarlos. Mientras tanto, el resto del avión se desmoronaba a cámara lenta. En la fila 14D, un hombre con una sudadera gris carbón empezó a sudar, con los dedos crispados mientras tecleaba rápidamente en su portátil. Una adolescente en la fila 22F le susurró a su padre: ¿Por qué estamos girando? ¿Corremos peligro? En la última fila, dos auxiliares de vuelo intercambiaron una mirada, mientras el rastreador de vuelo se actualizaba de nuevo, esta vez mostrando una aproximación directa a un aeropuerto que no era San Francisco. En la cocina, Claire Whitmore temblaba, dando 3 pasos en círculo entre la cafetera y los cajones, murmurando para sí misma: «Esto no es culpa mía. Esto no es culpa mía». No sabía qué era peor: haber obligado a Ava a salir de primera clase, o que quienquiera que hubiera hecho esto hubiera elegido su vuelo debido a ese error. Pero las cosas estaban a punto de cambiar de rumbo. Justo cuando Dennis regresaba a primera clase para susurrarle algo al agente Rowe, las luces de la cabina parpadearon. Una vez, 2 veces, luego se apagaron. Se oyeron jadeos por todos lados. Las luces de emergencia del piso se encendieron con un brillo intenso, iluminando los pasillos con una línea azul y roja como una columna vertebral. Durante 10 segundos, el avión se sumió en esa aterradora oscuridad, donde solo se veían siluetas, solo pánico, solo preguntas sin aliento a centímetros del caos absoluto, pero no antes de que alguien en clase turista gritara. El auricular de Rowe se encendió. Se giró hacia Ava. «Hay movimiento. Un pasajero de la 14D acaba de dejar caer algo debajo de su asiento». Ava se puso de pie. Todas las cabezas en primera clase se giraron. Nadie dijo una palabra. La cortina entre clases se agitó ligeramente, como si también presintiera la división a punto de romperse. La voz de Ava era tranquila, controlada. «Todos permanezcan sentados». El agente Rowe se movió primero, con una mano a un lado y la otra levantada para señalar a Dennis, quien silenciosamente salió al pasillo y comenzó a caminar de regreso. Ava lo siguió, y mientras avanzaban por la cabina, paso a paso, los ojos se abrieron de par en par, se les cortó la respiración, y los celulares comenzaron a grabar, porque la mujer a la que habían visto humillada, degradada, despedida y luego ascendida de nuevo, ahora caminaba hacia el corazón de la amenaza, hacia un hombre en la 14D que levantó la vista, y, por un solo segundo, solo uno, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Él sabía quién era, y ella supo que ese era su primer error. Y así, el vuelo que comenzó con una disputa por un asiento estaba a punto de desenmascarar algo mucho más peligroso. Y Ava Sinclair ya no era solo una pasajera. Era juez, jurado, y posiblemente, algo aún más poderoso. En el momento en que Ava Sinclair subió a la fila 14, la cabina pareció inclinarse no en altitud, sino en atención, como si todos los ojos del avión se hubieran vuelto a concentrar, observando su esbelta figura moverse con una gracia aterradora hacia el hombre de la 14D, cuyas manos ahora apretaban la bandeja como si pudiera detener el tiempo con solo sujetarla con fuerza. Su sudadera estaba empapada de sudor. La pantalla de su portátil se había vuelto negra, y aunque intentaba disimularlo con inmovilidad, cada célula de su cuerpo irradiaba pánico, como un animal sorprendido parpadeando ante los faros de la sala equivocada. El agente Rowe se movió junto a ella.
en voz baja, con la mano en el cinturón. No sobre un arma, sino sobre el dispositivo de contención de emergencia que todo alguacil del cielo lleva consigo, pero espera no usar nunca. Dennis estaba de pie unas filas detrás de ellos, con el rostro pálido, impregnado de una silenciosa admiración reservada para aquellos pocos humanos que acababan de darse cuenta de que estaban presenciando el desarrollo de algo más grande que ellos mismos. Ava no habló al principio, simplemente se quedó mirando. El hombre del 14D abrió la boca, probablemente para decir algo inofensivo, algo ensayado, quizás una mentira, quizás una pregunta, pero fuera lo que fuese, murió en sus labios cuando ella metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su blazer y sacó una pequeña placa de cuero. No era un arma, no era una identificación, era el sello de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La mujer a su lado jadeó audiblemente. El hombre se estremeció. El agente Rowe habló. Señor, mantenga las manos visibles. Coloque la computadora portátil en el suelo. Ahora. El 14D obedeció. Rowe se agachó para recogerla, pero fue Ava quien vio el papelito que sobresalía de debajo del asiento del hombre. Doblado. Impreso. Se inclinó. Lo recogió. Era una lista de nombres, y el de ella estaba rodeado por un círculo rojo. El hombre tartamudeó. No quise. Solo intentaba confirmar algo, pero Ava lo interrumpió. ¿Sabe cuál es la pena?, dijo en voz baja, con la voz ahora desprovista de amabilidad. Por intentar violar la seguridad de un juez de la Corte Suprema en ejercicio, mientras se encuentra en espacio aéreo estadounidense. Tartamudeó de nuevo, pero ella no lo escuchaba. Se giró hacia Rowe. No está trabajando solo. Hay una segunda señal. Los ojos de Rowe se abrieron de par en par. ¿Dónde? Pero Ava no respondió. Ya estaba observando la cabina de nuevo. Sus ojos se clavaron en Claire. Claire, que de repente se había quedado muy quieta en la cocina, que había dejado de susurrar, de pasearse, y ahora estaba rígida como un cuchillo. Ava se volvió hacia Rowe. Revisen el manifiesto de nuevo. Pasajero o tripulación, alguien lo envió a este vuelo. No se suponía que estuviera aquí. Y yo tampoco. Todo el peso del asunto cayó sobre el rostro de Rowe como la gravedad. La reasignación de asiento. El traslado forzado a clase turista. Toda la humillación. No había sido un error. Había sido una orquestación. Claire había desviado a Ava Sinclair de primera clase no por prejuicio, sino como parte de un esfuerzo coordinado para aislarla, exponerla, liberarla de los protocolos de protección vinculados a su verdadero asiento, a su verdadera identidad. Ava se giró hacia la parte delantera. Pasó junto a pasajeros atónitos. Pasó la cortina y se detuvo a centímetros de Claire Whitmore. ¿Pensaste que nadie se daría cuenta?, preguntó en voz baja, con la voz áspera como el hielo. ¿O simplemente pensaste que sería demasiado educada para defenderme? Claire no respondió. Le temblaban las manos. Pero tras ella, la puerta de la cabina se abrió con un fuerte clic mecánico, y allí estaban dos alguaciles federales armados que habían abordado el avión por una puerta de acceso secundaria momentos después de que el tren de aterrizaje tocara el asfalto. Claire retrocedió, y al hombre del 14D ya lo estaban sacando de su asiento. Ava se giró sin contemplaciones. Regresó al asiento 1A. Se sentó. El aterrizaje fue suave, como en un libro de texto, pero nadie aplaudió, nadie habló, porque todos en el vuelo 227 sabían que no solo habían presenciado un incidente, sino la revelación de algo mayor, algo que repercutiría en agencias, tribunales y titulares, y en el centro de todo, una mujer negra en primera clase, tranquila, serena y absolutamente intocable. Y así, la mujer a la que intentaron sacar de su asiento reescribió la historia a 10.65 metros de altura, convirtiendo la vergüenza en escrutinio, la injusticia en consecuencias y el silencio en poder. El avión había aterrizado hacía 2 horas, pero la noticia seguía volando a toda velocidad, a través de las ondas de radio, los buzones de correo y los continentes. En la terminal las alertas de noticias ya iluminaban las pantallas en 4 idiomas diferentes. Juez de la Corte Suprema retirado de primera clase.
Descubre una amenaza a bordo en un enfrentamiento aéreo. Los periodistas se apresuraban a verificar los detalles. El portavoz de la aerolínea estaba enfrascado en una conferencia telefónica para controlar los daños. Mientras tanto, en la puerta 17, se hizo el silencio. Ava Sinclair caminaba con precisión silenciosa por el pasillo, flanqueada por agentes federales. No necesitaba esposas ni declaraciones. No huía de momentos como estos. Las escribía. Tras ella, Claire Whitmore era escoltada en dirección contraria, rodeada de agentes uniformados que ya no la llamaban tripulación, sino persona de interés. El sereno control que una vez la envolvió como un uniforme había desaparecido, reemplazado por un silencio frágil, y la inquietante certeza de que había juzgado mal a la única persona en ese avión que tenía el poder no solo de restablecer el orden, sino de reescribir las consecuencias. Dentro de la sala de espera de la terminal, un suave murmullo rodeaba a los pasajeros del vuelo 227. Algunos susurraban en los rincones. Otros miraban fijamente. Un hombre de traje sacó su teléfono para tuitear. Acabo de presenciar el momento más poderoso que he visto en un vuelo. Justicia a 35,000 pies. Pero Ava los ignoró a todos. Se sentó, abrió su libreta de cuero una vez más, y anotó por última vez. Que lo intenten siempre. Olvidan que no solo volamos, sino que ascendemos. En ese mismo instante, un asistente junior irrumpió en la oficina del director ejecutivo de la aerolínea, con una tableta en la mano y manos temblorosas. Señor, es tendencia. El director ejecutivo giró la pantalla. Allí, con 6-8 millones de visualizaciones, había un video. No de Ava siendo expulsada. No de ella sentada en clase turista, sino de ella ascendiendo, caminando tranquilamente por la cabina, rodeada de silencio, reclamando el pasillo no como un corredor de vergüenza, sino como una pasarela de autoridad. Y el pie de foto debajo del video decía, intentaste mover su asiento. Ella conmovió el mundo. Y así, lo que comenzó cuando a una mujer le dijeron que no pertenecía a ese lugar, se convirtió en un ajuste de cuentas que resonó mucho más allá de las paredes de la cabaña, porque cuando la justicia vuela, aterriza donde quiere.